Buenas tardes a todos, gracias por estar presente. Vemos que está una gran mayoría. La tercera parte de la clase está el día de hoy, a pesar de ser lunes. Esperemos que los demás no tengan muchos inconvenientes. Y pues ahorita desde este momento pues les voy a empezar a presentar mi pantalla, no sin antes pues compartirles mis buenos deseos de que todos en sus casas estén bien y que se sigan comportando de la mejor manera ahí con su familia. Acuérdense que este es un tiempo pues para que reflexionemos, si a los que pudieron leer lo que mandé yo, lo que mandé yo el día de ayer, esa pequeña notita ahí que conseguí ya traducida de parte de lo que Steve Jobs le mandó a sus empleados, pues créanme que es una buena forma ahí de leer y de entretenerse con un poquito de cosas que están pensando en el mundo, ¿sí? Entonces, pues nuevamente, casi buenas tardes a todos y pues vamos a iniciar ya con nuestra presentación del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy ya vamos a iniciar un nuevo tema que se llama caída libre y tiro vertical. Pues básicamente casi que es el mismo movimiento, solo que ahora tenemos pues un movimiento sobre el eje Y. Este movimiento sigue siendo igual en una sola dimensión, ¿sí? Y por consiguiente todavía vamos a seguir pues con, eh, con la parte de solamente movimiento en una dimensión, solo que ahora va a estar sobre el eje Y. Muy bien, pues vamos a empezar nuestras pequeñas diapositivas con nuestra clase del día de hoy. Muy bien. ¿Qué es caída libre? Dice. El ejemplo más conocido de movimiento con aceleración casi constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos desde la antigüedad. En el siglo VI antes de Cristo, pues Aristóteles pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción de su peso. 19 siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso, tal como obviamente lo confirmó Isaac Newton, ¿verdad? Y por medio de este tercero de Newton, pues hemos tenido pues la ley de la gravitación universal. Los experimentos muestran que sí se puede omitirse el efecto del aire. Galileo está en lo cierto. Todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso. Si además la distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre y si ignoramos los pequeños efectos debido a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante. El modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina pues caída libre, aunque también incluye el movimiento ascendente, dice. O sea, ascendente y descendente le llamamos caída libre y tiro vertical. Entonces, ¿a qué se refiere básicamente la caída libre? Pues a un modelo idealizado de caída de objetos desde alturas relativamente pequeñas en comparación con el radio de la Tierra. Por ejemplo, si se cae un juguete de un segundo o tercer nivel, ahí estamos con alturas relativamente pequeñas, incluso hasta 1 kilómetro lo podríamos considerar pues de ese tipo de caída libre, ¿verdad? Sigamos. El aumento en las distancias, como vemos en la fotografía del lado derecho, ¿sí? Por aquí alguien se quiere conectar. Disculpen, jóvenes. ¿Sí? Como vemos aquí en la fotografía del lado derecho, se muestra que la velocidad cambia continuamente. Dice, la pelota acelera hacia abajo.
la pelota está acelerando hacia abajo, ¿sí? Esa es una cualidad. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración y la velocidad en este tipo de movimientos son vectores que se mueven hacia abajo. O sea que tanto la velocidad para la caída libre y la aceleración van en el mismo sentido y ambos son verticales y hacia abajo. La pelota acelera hacia abajo. Miren, aquí en esta figura se muestra fotografías tomadas con el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cada una de esas fotografías, ¿sí?, está tomada, pues, por decirles algo, a cada 0.1 segundos, ¿verdad? Entonces, lo que se trasladó aquí, miren, aquí se empezó a hacer más grande, aquí la distancia de caída es más grande en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida a la gravedad. Y la denotamos la magnitud con la letra G. La letra G ya la conocen, ¿verdad? Por lo regular usaremos el valor más aproximado de G cerca de la superficie terrestre. Y obviamente aquí esto es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado o 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, o en el sistema inglés, ¿sí?, es 32.2, ahí me faltó, jóvenes, 32.2, ¿sí? Creo que lo vamos a arreglar de una vez, ¿sí? 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos las tres medidas. Por lo regular vamos a usar siempre la primera o la tercera. En este momento con aceleración ya no podemos decir que tenemos desplazamientos uniformes en tiempos uniformes, porque aquí en la misma cantidad de tiempo se está desplazando cantidades diferentes. Muy bien. Ahora vamos a ver la comparación de las fórmulas. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando este tipo de fórmulas, ¿verdad? Todas las que tenemos del lado izquierdo. Y teníamos que delta x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. También tenía la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Lo mismo sucedía con esta, y esta fórmula yo se las doy, pero casi nunca es aconsejable usarla, y menos cuando estamos en caída libre. Miren cómo cambió ahora, que delta x pasa a ser delta y. Es lo mismo. También como delta y, la altura la podemos definir como h. Esta parte de aquí, ¿sí?, la podemos poner también como delta h. No hay ningún problema, no cambia en absoluto el significado, ¿sí? Delta y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo menos, miren aquí es menos y aquí está más, aquí era aceleración y aquí es gravedad. Básicamente es la misma fórmula. ¿Por qué le escribo yo el menos aquí? ¿Sí? Porque la gravedad es negativa. Yo puedo usar esta misma fórmula y ponerle 9.8, pero aquí el 9.8 es negativo, porque es un vector que está yendo hacia abajo. Entonces, cuando yo utilizo el menos, este signo de aquí me va a cambiar, ¿sí? Ese signo de ahí me va a cambiar a negativo. Por eso yo aquí ya lo cambio de una vez y uso la gravedad con su valor positivo. O sea, ya cuando yo ingrese aquí, la gravedad va a ser 9.8. Si ingreso 9 menos 9, con este menos se va a volver positivo. Entonces, eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Aquí la gravedad la vamos a usar con 9.8 y la fórmula ya trae el menos definida por el vector de la gravedad que va hacia abajo. Lo mismo pasa con la segunda y la tercera ecuación.
que siempre va a ser delta y G va a ser un valor que ya conocemos para todos los problemas, aunque no nos lo diga. Si un problema no dice cuánto vale la aceleración de la gravedad, ustedes ya saben que la aceleración debida a la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es un dato que ya siempre van a tener a la hora de resolver este tipo de problemas. Y aplican estas mismas tres fórmulas, aplican a la parte de tiro vertical. Son las mismas. Como ven, yo me pude haber quedado con estas cuatro y solo sustituir en lugar de la menos 9.8 para que él y él se vuelvan negativos. Pero lo usamos así para que ustedes pues lleven un orden y no se confundan a la hora de resolver. Por favor, jóvenes, siéntanse en confianza de preguntar cualquier duda, ¿sí? En cualquier instante de la clase. Pueden abrir su micrófono o si les da un poquito de pena pueden mandar un mensaje, pero por favor que sean comentarios con respecto a la clase. Entonces ya vimos la comparación de fórmulas que vamos a estar usando acá. Entonces ahora vemos cómo es la diferencia en el movimiento de caída libre y el tiro vertical, ¿sí? Caída libre es soltar un objeto de un lugar muy alto hasta que caiga en el suelo. Entonces dice, si aparece la frase se deja caer, ¿sí? Significa que la velocidad inicial del movimiento es 0. Solo con esa frase que diga se deja caer, ya debemos asumir que la velocidad inicial es 0. ¿Cuál es la diferencia en los problemas de tiro vertical y caída libre? En que uno va a decir se deja caer y el otro va a decir obviamente se lanza verticalmente hacia arriba una pelota, una flecha o cualquier otro elemento que tengamos a nuestra disposición. Aquí miren, la velocidad inicial dice que va a ser 0 si aparece la frase se deja caer. Y aquí miren, la velocidad en el punto más alto es 0. Esto ya es de comprensión, ya esto ya es de cajón, ya esto ya es de concepto. En un tiro vertical, ¿sí? Siempre la velocidad en el punto más alto, que es h máxima, siempre va a ser 0. ¿Sí? Siempre en el punto más alto, ¿sí? De un movimiento de tiro vertical, que es este punto, siempre va a ser 0. Miren. Y si queremos hallar tiempos para otras distancias que están abajo del punto más alto, miren, por ejemplo, aquí donde está la HY, en esta parte de aquí que el movimiento es ascendente, ¿sí? Este movimiento va de una velocidad grande en el inicio a 0. ¿Por qué? Porque el vector velocidad va hacia arriba y el vector aceleración debido a la gravedad siempre es vertical y hacia abajo. O sea que aquí vamos a ir de una velocidad muy grande, ¿sí? A 0. ¿Por qué? Porque velocidad va hacia arriba y gravedad va hacia abajo. Cosa contraria que pasa en esta segunda parte, ¿sí? En esta segunda parte que es la caída, que es nuestra segunda flecha que tenemos acá, ¿sí? En esta segunda parte, la velocidad y la aceleración son vectores que ambos van hacia abajo. O sea que yo voy a iniciar aquí de una velocidad 0 y voy a llegar a una velocidad muy grande aquí abajo, que por lo regular va a ser simétrica. Por ejemplo, si yo aquí hallo que mi velocidad inicial, ¿sí? Son 25 metros por segundo, cuando yo venga aquí, también va a ser de 25 metros por segundo. Solo que aquí la velocidad va a ser positiva, ¿sí? Porque el vector va hacia arriba, y aquí la velocidad va a ser negativa porque el vector va hacia abajo. Por ejemplo, aquí en HY la misma historia, ¿verdad?
voy a tener un tiempo de subida y un tiempo para la bajada. O sea que me van a quedar dos tiempos por los que la pelotita pasa por ese preciso punto. El único punto que solo tiene un tiempo, ¿sí? Es el punto de la altura máxima. ¿sí? De cualquier recta que cruce este movimiento que va hacia arriba y hacia abajo, va a tener dos tiempos. ¿sí? Dos tiempos. Siempre van a tener dos tiempos. Miren, igual aquí. Si yo atravieso aquí, hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Pero en la posición final, en la altura máxima, solo hay un tiempo. ¿A qué nos recuerda esta gráfica? Pues nos recuerda a una parábola chiquitita. Y si es una parábola chiquitita, pues obviamente va a ser simétrica, ¿sí? Va a tener obviamente dos imágenes para este punto, tanto en tiempo como en velocidad. Lo único que aquí la velocidad va hacia arriba y aquí va a ser hacia abajo. Por ejemplo, que aquí la velocidad fuera 15 metros por segundo. Ya dijimos que aquí fuera 25, ¿verdad? Si aquí fuera 15, pues cuando va de subida va a ser más 15 y cuando va de bajada va a ser menos 15. Y con esa y con esos conceptos vamos a poder hallar los tiempos tanto de subida como de bajada. Entonces ya ven, en caída libre solo tengo una línea recta hacia abajo y en tiro vertical tengo hacia arriba y luego hacia abajo, como que hiciéramos un movimiento de una pequeña parábola, ¿sí? Entonces, aquí obviamente, ¿sí? La flecha indica hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el vector delta Y que estamos viendo aquí atrás, por lo regular va a ser también negativo. Tiene que ser negativo el delta Y. ¿Por qué? Porque yo voy de una altura muy alta a una altura muy baja o a la altura cero. ¿eh? O incluso si yo tengo el cero aquí arriba, ¿sí? Todo lo que va hacia abajo del cero es negativo. Voy a llegar a una posición negativa acá. Y si el cero está aquí, vengo de una posición muy alta a una muy baja, 0 menos esta posición nos va a dar también un vector negativo. O sea que el delta Y, aunque nos lo den positivo, nosotros con este concepto lo tenemos que transformar en negativo. Obviamente voy a tener que hacer dónde está mi punto inicial y mi punto final y voy a dar las coordenadas de cada uno de ellos para hallar mi delta Y. Y eso lo vamos a ir aprendiendo con el, conforme nos estemos haciendo nuestra práctica y conforme vayamos resolviendo este tipo de problemas. Muy bien. Y luego, ¿sí? Tenemos que esta es nuestra última gráfica de la presentación del día de hoy y vamos a proceder como siempre a resolver un problema. No sé si hay alguna duda por ahí, por favor, jóvenes, que me lo puedan indicar o si no, ya pasamos a ver lo del problema. No sé si se entendió. No hay ningún comentario. No, muy bien. Entonces vamos a, ahorita les voy a poner en pantalla el ejemplo que tengo para el día de hoy. Ah, ya lo tengo aquí. Muy bien, aquí está ya. Dice, este está tomado de Sierra-Semansky, ¿verdad? Es el 2.42 y nos dice lo siguiente. Se deja caer un ladrillo. Aquí ya nos están dando, ya nos dicen que la rapidez inicial es 0, pero ya vieron, al inicio está la pequeña frase, ¿verdad? Se deja caer.
Y dijimos que cuando apareciera esa frase íbamos a tener una caída libre y la velocidad inicial iba a ser cero. Se deja caer un ladrillo desde la azotea de un edificio. Punto y seguido. El tabique, o sea, el ladrillo, choca contra el suelo en 2.50 segundos. Se puede despreciar la resistencia del aire, así que el ladrillo está en caída libre. O sea, aquí ya bien nos lo explicaron bien el problemita, ¿verdad? Y luego dice el inciso A. ¿Qué altura en metros tiene el edificio? Inciso B. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? E inciso C, dibuje las gráficas, aceleración en Y por el tiempo, velocidad en Y por el tiempo y posición en Y por el tiempo para el movimiento del ladrillo. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Y como siempre, lo primero que debemos hacer es tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Si dijimos que se deja caer un ladrillo, está pasando precisamente esto que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí tenemos un delta Y que se puede convertir en un delta H, que para variar es lo mismo, y yo puedo tener mi cero aquí arriba, que lo he puesto como un inciso A, o mi cero puede estar aquí abajo y lo he puesto como un inciso B, digámoslo así, ¿verdad? Podemos tener cualquiera de las dos consideraciones, ¿sí? Entonces me parece que vamos a dejar un momentito aquí que alguien se quiere conectar. Muy bien. Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces lo primero que debemos hacer es, como siempre, pues representar gráficamente lo que está pasando en el problema, ¿verdad? Se deja caer un ladrillo, aquí está el pequeño ladrillo en rojo y se deja caer ¿a dónde? Al suelo, ¿verdad? Desde la azotea de un edificio, entonces más o menos así está, ¿verdad? El tabique choca contra el suelo está aquí abajo, ¿sí? En 2.5 segundos y se puede despreciar la resistencia del aire. Y aquí ya nos piden una serie de preguntas. Miren. Entonces, les dije, ¿verdad? La frase, ¿verdad? Se deja caer, ¿sí? Los datos que tenemos al inicio del problema son los siguientes, ¿verdad? La gravedad es el primer dato que yo tengo, ¿sí? Aunque no me lo den. Ya ven que aunque no me lo den, yo ya debo de tener el concepto de como que un objeto está en caída libre, ya va a estar, va a estar afecto a la gravedad. Y la gravedad es 9.8 metros por segundo. ¿Por qué la estoy considerando positiva? Porque ya el signo del vector negativo ya está dentro de la fórmula. Ya no lo tienen que cambiar, ¿sí? Por eso ya se los doy así. Luego, la velocidad inicial en Y es cero. ¿Por qué? Porque dice se deja caer y aquí ya Szymanski pues nos dice rapidez inicial cero, ya nos está indicando, pero en la mayoría de bibliografías los problemas solo aparecen con se deja caer. Y ese se deja caer lo vamos a interpretar como velocidad inicial en Y cero. Ok. Y tenemos que el tiempo que ha tardado nuestro ladrillo en caer hasta el suelo es 2.50 segundos. Entonces vamos a resolver el inciso A, ¿verdad? Si me voy a mis fórmulas, ¿sí? Si me voy a mis fórmulas, ¿sí? Voy a ver que tengo velocidad inicial, sí, aquí está, ¿sí? Velocidad inicial la tengo en las tres. Ok. ¿Qué me están pidiendo? La altura del edificio, ¿sí? O sea que la altura del edificio es una incógnita. O sea que aquí tengo esa incógnita y la tengo también en el de acá arriba, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, ¿sí? Más grande. Entonces yo tengo la incógnita aquí y yo tengo la incógnita aquí. Me dieron velocidad inicial, está en las tres. Me dieron tiempo, aquí tengo tiempo, aquí tengo tiempo. Aquí no tengo tiempo, miren. Y me dieron
Y aunque no me lo dieron, yo ya sé que como es un elemento que está en caída libre, la gravedad yo ya la tengo, ¿sí? Entonces, miren, aquí la gravedad ya la tengo también. Entonces, tengo el tiempo, puedo hallar velocidad final. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo, tengo gravedad, tengo tiempo, puedo hallar el desplazamiento. Y aquí, como no tengo la velocidad final y no tengo el desplazamiento, que son las dos incógnitas que me están pidiendo, yo esta fórmula tercera no la puedo usar por el momento. Hasta que haya un valor de estos dos que están arriba, yo ya puedo usar esta tercera ecuación. Si no, no la puedo usar. Entonces, como primero me están pidiendo la altura del edificio, yo voy a tomar, pues obviamente, mi primera ecuación, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. Entonces dice, ¿sí? Si resolvemos el inciso, aquí también, delta Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya me dijeron que la velocidad inicial es 0, ya la sustituí. Me dijeron que el tiempo vale 2.50 segundos, ya lo sustituí. La gravedad vale 9.8, ya lo sustituí. Y entonces me queda 0 por 2.50 es 0, menos 1/2 de 9.8 por 2.50 al cuadrado es 30.625. Y 0 menos esto me da menos 30.625. Entonces aquí dice, la altura del edificio es de 362.5 metros positivos. Pero ahora veamos de dónde sale, ¿sí? El delta Y, ¿sí? El delta Y no es nada más que una Y final, ¿sí? Menos una Y, pues, inicial, ¿sí? Ahí está. Yo delta Y, ¿sí? Lo conozco, ¿sí? Delta Y vale menos 30.625, ¿sí? Ahora bien, viene lo que yo les explicaba aquí, ¿sí? Yo, para mi, para lo normal, ¿sí? Que deberíamos de decir nosotros que el suelo es el cero, ¿bien? Entonces, si el suelo es el cero, ¿sí? Yo voy, esta es la inicial, ¿bien? Sería la Y inicial, no la conozco, y la Y final sería cero, porque llegó al suelo. Y esa es mi primera consideración, ¿bien? Mi Y final es cero, ¿sí? Menos mi Y inicial, ¿sí? Y está mal, ¿verdad? Alguien más se quiere conectar, me parece. Ok. Entonces yo digo que la delta Y, que es la que me acaba de salir aquí, vale 30.625. Entonces, menos 30.625. ¿Bien? Yo no voy a cambiar nada de esta fórmula. Entonces, aquí ya estoy viendo que para mi consideración de que el suelo sea el cero, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Entonces, mi posición inicial es esta. No la conozco, ¿sí? Y mi posición final va a ser 0. O sea que mi Y final va a ser 0. 0 menos mi Y, pues, inicial. Y como tengo aquí, ¿sí? Mi siguiente línea va a ser esta, ¿verdad? Y menos del lado izquierdo y menos del lado derecho, pues yo puedo multiplicar toda la ecuación por menos 1 y obviamente me van a quedar positivos ambos, ¿verdad? Y resulta que mi Y inicial es 30.625 metros, que es el resultado que yo he dado aquí, ¿sí? Esa es mi primera consideración, que el cero sea el suelo.
Ahora veamos cómo funciona si el cero es la azotea del edificio, que también lo puede ser, ¿sí? Entonces yo me voy a dar a la tarea aquí de hacer otra columna aquí aparte, ¿verdad? Aunque nos cueste un poquito, ahí está, ¿sí? Y voy a usar la misma fórmula, ¿sí? Ahí tenemos los dos, ¿verdad? Aquí vamos a asumir que el suelo es cero y aquí voy a asumir que la azotea es el cero. Esto para hablar de posiciones, ¿sí? Entonces yo voy a tener otra vez esta misma ecuación, solo que ahora va a estar un poquito diferente. ¿Por qué diferente? Ahora, ¿sí? ¿Qué conozco yo, ¿sí? De este movimiento? Si el cero está en la azotea, ¿sí? Yo tengo que mi posición inicial ahora es cero, miren, porque el cero es la azotea. Entonces yo voy a tener que es y final, ¿sí? Que no la conozco, menos mi y inicial, que en este caso dije que era cero, ¿sí? Y pues obviamente, que miren cómo va a quedar aquí. Miren, si yo el suelo lo tengo como cero, ¿sí? Todo lo que esté arriba del suelo es positivo, ¿sí? Si yo tomo el cero como la azotea, ¿sí? Todo lo que esté abajo del cero es negativo, pero no por eso va a dejar el edificio de tener la altura que tiene. ¿Ven? O sea que mi y inicial, ¿sí? Es cero. O sea que mi y final va a ser aquí y aquí sí va a ser menos 30.625 va a ser igual a mi y final. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo lo que está abajo, ¿sí? El eje es negativo y todo lo que está arriba pues es positivo, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar pues de esa manera, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, ¿sí? Posición final y posición inicial, pues estamos hallando que siempre el delta Y siempre va a ser negativo. Miren, acá yo no cambié el delta Y, ¿sí? El delta Y sigue siendo negativo. ¿Qué cambió? Pues la posición. ¿Por qué? Por mi punto de referencia. Si el cero es el suelo, todo lo que está arriba es positivo. Si el cero es la azotea, ¿sí? Todo lo que está abajo de la azotea es negativo, tal como nos salió aquí. Aquí nos salió positivo y aquí nos salió negativo. Pero estamos hablando de posición. Y la altura del edificio va a ser, pues, 30 metros. ¿Por qué no salió negativo? Por el concepto que les daba anteriormente cuando vimos la diapositiva, que el vector de desplazamiento es hacia abajo. Y si yo siempre resto la posición inicial y la posición final, o al revés, ¿verdad? Si yo siempre resto la posición final menos la posición inicial, el delta Y siempre en las dos me va a quedar negativo. Por eso es que nos ha quedado un delta Y negativo. Muy bien. Ahora veamos.
Si resolvemos ahora el inciso B, ¿sí? El inciso B dice que tenemos que hallar qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo. Me ha pasado en otros semestres, ¿sí? Que esa velocidad, ¿sí? Que esa velocidad, perdón jóvenes, para los que están en sintonía, disculpen ahí las interrupciones, ¿verdad? Para los que están viendo aquí el problema, ¿sí? Vemos que tenemos el concepto de las velocidades. Y como vimos al inicio, ¿verdad? Que la velocidad va de aquí para acá. Entonces también va a ser un vector pues que va hacia abajo y es negativo. Y es lo que les decía yo. En otros semestres me ha pasado, ¿sí? ¿Sí? Que cuando dicen qué magnitud tiene la velocidad justo antes de llegar al suelo, ¿sí? Me hallan la velocidad aquí en un punto aquí arriba del suelo, ¿sí? Y eso, jóvenes, no puede ser, ¿sí? Me hallan, por ejemplo, ahí o lo más cerca del suelo que pueden, ¿verdad? Pero nunca lo hacen en el suelo. Disculpen, jóvenes, ¿sí? Pero nunca lo hacen en el suelo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que el suelo, ¿sí? Que el suelo no existe y que yo voy a hallar la velocidad justamente en ese punto. ¿En qué punto? En 30.625 o si lo estoy hallando por medio de tiempo, voy a tomar el tiempo total de caída, ¿sí? Que es el 250, ¿sí? No voy a poner 249 ni 248 que es donde la pelotita precisamente está aquí, justo antes de tocar el suelo, por aquí arriba o por aquí, ¿verdad? No, jóvenes, lo tenemos que hallar específicamente ahí en el suelo, no porque diga que justo antes de caer al cielo, ese justo antes es como que si tuviéramos pues una pequeña fracción de segundo, pero así donde delta t tiende a cero, digamos, si lo queremos ver de esa forma, para poder hallar esa velocidad. Y como ven, ¿sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. El tiempo no lo dieron, la gravedad ya la sabemos de cajón y siempre que nos diga se deja caer, como dicen las diapositivas, pues ese se deja caer significa que la velocidad inicial es cero, ¿sí? Y obviamente yo puedo hallar la velocidad final ya aquí, perdón. Entonces, miren cómo me ha quedado la velocidad final, me quedó una velocidad negativa. Y efectivamente así es, porque vamos de un punto muy alto hacia abajo. Entonces la velocidad va a ser negativa, ¿sí? Ahí está. La velocidad es negativa. Y ahora vamos a resolver el inciso C, que nuevamente nos piden dibujar las gráficas, aceleración en Y contra el tiempo, velocidad en Y contra el tiempo y posición en Y o desplazamiento en Y contra el tiempo. ¿Para quién? Para el movimiento del ladrillo. Entonces, nuevamente, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna duda. Por aquí está, dice Inge, ahí, y si solo dice hay velocidad final, ¿sería esa o cero? Daniel Alejandro dice, ok, y si solo dice que BF sería esa o cero, dice, no, no Daniel, porque aquí ya nos están diciendo que la velocidad inicial de nuestro movimiento es cero, ¿sí? Aquí, la velocidad inicial en este punto. ¿Por qué? Porque dice que se deja caer. Entonces, ¿qué nos piden? La velocidad del ladrillo antes de llegar al suelo. Entonces, la tenemos que sacar
específicamente en el suelo, ¿sí? Cuando ya tocó el suelo, digamos. ¿Qué se asume ahí? Que no existiera el suelo y que vamos en una caída infinita, ¿sí? Pero nosotros precisamente justo en este punto, ¿sí? Vamos a calcular esa velocidad. Exactamente la vamos a calcular en el suelo. Aunque en la realidad nosotros sepamos que ya cuando una partícula ha tocado contra el suelo, por lo regular ese choque en el suelo detiene la partícula y esa velocidad sería cero. Pero por eso les estoy explicando que vamos a asumir, ¿sí? Que como que si no tuviéramos suelo íbamos a hallar la velocidad en ese punto como que si la pelota siguiera cayendo, ¿sí? Que es precisamente en los 2.50 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad? Pues la velocidad final en el suelo, justo antes de tocar al suelo, ¿sí? Es 24.5 metros por segundo. Pero es, miren, en este punto, el tiempo, dice, el tiempo en que tarda el tabique choca contra el suelo en 2.50 segundos. Miren, yo no hallé la velocidad con 2.49, ni con 2.499, ni con 2.4999999, que sería lo más cercano que podría estar yo del suelo, sino que lo he hecho específicamente con los 250 al momento de chocar con el suelo. Y esa velocidad justo antes de chocar es esta, menos 24.5. ¿Sí? Espero que se haya entendido y ya saben que es específicamente en este punto. No le tenemos que restar nada, sino tenemos que asumir que en ese preciso punto yo voy a hallar y voy a usar los datos completos, ya sea que lo halle con esta fórmula o con la otra que teníamos, ¿verdad? Que era la de velocidad final al cuadrado y para que lo vean, pues lo vamos a hacer también ya que estamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a escribir que, no, es la siguiente, ¿verdad? Aquí está. Entonces la siguiente fórmula nos dice que la velocidad final al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad, ¿sí? Por el delta Y, ¿sí? Eso dice nuestra siguiente fórmula, que es la misma con la que vamos a ir, ¿verdad? Entonces aquí, pues vamos a decir que la velocidad final al cuadrado, yo ahorita no la sé. Entonces la voy a seguir llevando, ¿verdad? Entonces decimos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Menos dos veces la gravedad que dijimos que porque ya tenía ese signo menos, ya no la voy a poner negativa, aunque es negativa, ¿sí? Pero ya ese signo de la gravedad ya va en la fórmula, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por delta Y, pero delta Y, miren jóvenes, es menos 30.625 y ese sí es menos 30.625. El sí va negativo. Miren. ¿Qué pasa si yo solo sustituyo sin el signo negativo? Cuando yo vaya a sacar raíz cuadrada, voy a tener raíz cuadrada de un negativo. Y como recordarán, las raíces cuadradas de los negativos no existen, son imaginarias. Entonces aquí sí, miren, va el delta Y. Y eso es donde se confunde la mayoría, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a tener, miren,
Y vamos a tener que 0 al cuadrado es 0 y 2.98 por 2 por menos 30.625. No tengo a la mano mi calculadora, jóvenes. Si alguien me puede poner cuánto es ese valor, si fueran ustedes tan amables, ¿sí? ¿Cuánto es este valor? 30.625 por 9.8 por 2. 600,25, ya que nadie se animó, ¿sí? Y aquí acuérdense que es velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces ya para hallar la velocidad normal, ¿sí? Vamos a decir que la velocidad final, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 600.25. ¿Y cuánto es? 24.5. Pero cuando tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Recuérdense que tenemos dos resultados, ¿sí? En una raíz cuadrada, ¿sí? Tenemos doble resultado, ¿verdad? ¿Cuál será el doble resultado? Pues que tenemos, pues, los dos resultados positivo y negativo de 24.50, ambos, ¿verdad? O sea que velocidad final sub 1 es 24.50 y la velocidad final sub 2 debería de ser menos 24.50. Como ven, miren jóvenes, tenemos una respuesta directa aquí y acá tenemos que pensar, ¿sí? Como tenemos doble resultado de una raíz, ¿sí? Tenemos que decir y decidir cuál es la verdadera velocidad. Y obviamente, como el movimiento es un movimiento típico hacia abajo, el vector velocidad es negativo. Entonces, la verdadera respuesta de aquí va a ser, ¿sí? Que mi velocidad final, ¿sí? Siempre va a seguir siendo menos 24.50, ¿sí? Metros por segundo. Y para ambos casos se da la respuesta. Miren, aquí tengo doble respuesta y aquí tengo una. ¿Qué pasó aquí? Sí, pues que aquí yo tengo que tener en cuenta el signo del delta H. Y con las dos fórmulas diferentes, sí, he hallado la misma velocidad final. Ahora dice, resolviendo el inciso C, dice, tomamos como siempre, ¿verdad?, las ecuaciones originales, solo que las voy a dejar en función del tiempo. Así la fórmula del desplazamiento queda delta y es igual a menos 4.9 t al cuadrado, ¿verdad? ¿De dónde la obtuve? Pues la obtuve precisamente de esta, ¿sí? Multiplicando esto, ¿sí? Donde 2.50 lo dejo como t, me queda t al cuadrado, y 9.8, la mitad de 9.8 es 4.9 negativo, y aquí 0 por 2.50 me ha quedado 0. Entonces mi primera fórmula es menos 4.9 t al cuadrado. Luego, obviamente, ¿sí? Voy a tener que la derivada de la posición, ¿sí?, con respecto del tiempo, ¿sí?, me va a dar la velocidad, ¿sí? Solo que aquí es velocidad en y, porque estoy derivando la posición en y. Y esta derivada me va a quedar, pues, menos 4.9 por 2, 9.8 de t. Y si yo vuelvo y digo que la derivada de la velocidad en y, ¿sí?,
dividido con respecto del tiempo, perdón, es igual a, miren, 9 puntos es igual a la aceleración, ¿sí? La derivada de la velocidad me da la aceleración y pues la aceleración me queda, miren, menos 9.8, que básicamente es la aceleración debida a la gravedad. Y así me tienen que quedar todos los problemas, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis tres fórmulas, ¿sí? Si yo derivo la posición, me va a dar la velocidad. Si yo derivo la velocidad, me va a dar la aceleración. Y miren, la aceleración en y es igual, ¿sí? A es igual a la gravedad, a G. Y obviamente yo me voy para el día de hoy, nos vamos a auxiliar de lo que es siempre el Excel para hacer nuestras gráficas. Entonces yo, como solo nos dice que el elemento ha llegado al suelo hasta 2.5 segundos, entonces yo solo voy a graficar, por ejemplo aquí solo tomé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿verdad? De 0 hasta 2.5, porque es el tiempo que nos da. Yo pude haber tomado otros puntos para que nos salga más grande la gráfica o más detallada, pero como ven, esta gráfica está pues detallada. Miren, la posición, ¿sí? La posición para 2.5, miren, está en negativo. Igual que como me salió en mi problema resuelto aquí en Word. Miren, aquí está, delta Y menos 30.625. Delta Y menos 30.625. Y esa es la altura de mi edificio. Luego, con la, con la derivada de la posición, yo obtuve la velocidad en Y, que es 9.8 t. Miren, 9.8 t y otra vez es un vector negativo, es una línea negativa. Y miren, para 24.5 me ha quedado, perdón, para 2.5 segundos me ha quedado una velocidad de menos 24.5 metros por segundo, igual que la que tengo acá. Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? Menos 24.5 y menos 24.5. Nos tiene que quedar igual. Y la aceleración debida a la gravedad es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que está dibujada debajo del eje. Y hemos resuelto nuestro primer problema de caída libre. Miren, de una cuadrática tuvimos una lineal y de una lineal una constante, tal y como lo hemos venido observando en los problemas sobre el eje X. Y nos ha quedado básicamente lo mismo. Miren, absolutamente no cambia absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí va a estar esta gráfica, la puedo copiar y traerla para acá, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahí está, es delta Y, ¿sí? Luego tenemos a la velocidad, ¿sí? Y luego tenemos a la aceleración, ¿verdad? Y ahí están dibujadas nuestras tres gráficas para el inciso C. Y quiero preguntar si tienen todavía, si tienen alguna, alguna duda y cómo podemos seguir diciéndoles que este ejemplo pues va a quedar ya subido en la plataforma del Classroom, pues, probablemente ya hoy por la tarde, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pregunta, dice. Entonces, ¿qué dice? Aquí está, dice. Inge, entonces, ¿nuestra altura siempre será positiva en caída libre o depende del problema que nos da? Tony, como acabo de explicar, el vector desplazamiento es un vector que va, miren, hacia abajo. O sea que mi delta Y siempre va a ser negativo, no positivo, negativo. En caída libre, y voy a ser muy enfático, en caída libre,
el desplazamiento de este lado aquí es negativo. Voy de una posición alta a una posición baja. ¿Sí? Pongamos que la altura que dijera, lo voy a poner hasta abajo. Digamos que dijera que, aquí de una vez, la altura de un edificio es de 50 metros, ¿sí? Y algo se cae, ¿verdad? Si algo se cae desde ese edificio, ¿sí? Voy a tratar de dibujar aquí un edificio, ¿sí? Ahí está el edificio, ¿sí? Si algo se cae del edificio, miren, aquí vamos a tenerlo. Aquí lo vamos a ver muy bien. Voy a insertar una línea aquí. Yo voy a decir que este es el suelo, ¿verdad? Lo vamos a poner en este color, ¿sí? Y que para este problema el cero está aquí. Suelo es igual a cero. Ok. Entonces, esta altura de aquí, esta y, digamos, vale 50. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Ok. Pero mi movimiento, ¿sí? Va de aquí para acá. ¿Ven? Ese es el movimiento que yo le da. Y lo vamos a poner con otro color. ¿Sí? Ese es el movimiento que estoy siguiendo yo, ¿sí? De la caída libre, ¿sí? Bueno, si yo deseo hallar mi delta H, ¿sí? O mi delta Y, ¿sí? Es igual a Y es igual a Y, siempre va a ser eso, ¿ven? Y final menos Y inicial. Ok. ¿Dónde inicia el movimiento? ¿Y dónde termina? ¿Sí? ¿Dónde inicia el movimiento? El movimiento inicia aquí. O sea que él es mi inicial y él es mi final. ¿Sí? O sea que mi final vale 0 y mi inicial vale 50. ¿Cuánto me queda el delta Y? Menos 50. Ahora voy a copiar lo mismo. Voy a copiar enterito. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si mi Y aquí, 0? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi Y es 0 entonces? Que ya mi eje pasa para acá. ¿Sí? Y todo lo que va hacia abajo es negativo. Si digamos, yo tengo mi 0 aquí, todo lo que está abajo aquí es negativo. Entonces, el suelo, ¿a cuánto va a estar del piso? ¿Sí? Por ejemplo, el suelo, ¿a cuánto está de la azotea? A menos 50 metros. Y mi Y inicial, ¿sí? Ahora miren, es 0. Y mi Y final es menos 50. Entonces, Y final, menos 50. Menos Y inicial, 0.
¿Cómo me queda otra vez el delta Y? Menos 50. El delta Y siempre en caída libre queda negativo. ¿Ah? Siempre el delta Y en caída libre queda negativo. Ahora, aparte es cuando estamos en tiro vertical. Miren, que en tiro vertical yo tengo un desplazamiento positivo de este lado y un desplazamiento negativo de este lado, que es la flecha que está aquí. En tiro vertical, primero subimos, llegamos a una altura máxima y luego bajamos. Este movimiento es similar, no es igual. No sé si me expliqué, si me entendieron, ¿sí? Que el delta Y siempre en un problema de caída libre siempre es negativo. Negativo. En caída libre. Ok, muchas gracias, dice Tony. A ver, ¿quién más tiene alguna duda? Si no, vamos a dar terminada la sesión también del día de hoy, recordándoles que mañana no tenemos clase, sino que vamos a tener clase miércoles y jueves, porque el viernes ya tenemos feriado oficial. Para los que vinieron tarde, no se los había podido comentar, pero pues ahorita sí ya lo saben. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? No, pues entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos, jóvenes. Pasen muy buen día, siempre con cuidado en sus casas, por favor. Y cualquier duda, saben que estoy para servirles. Pasen feliz tarde, jóvenes, y buen provecho a todos. Cuídense mucho.